fatal en La Odisea y el Great Gatsby, que ha enseñado en Brick Church School en la ciudad de Nueva York y se enfoca en las metaéticas de los grupos de empatía y el esfuerzo prebíblico y está implicada en la justicia social. Y estoy muy emocionada de escuchar a Eden el día de hoy. Muchas gracias. Gracias por esta presentación. Voy a compartir mi pantalla. Espero que puedan verla. Entonces, el día de hoy voy a hablar sobre ciertas narrativas, una antigua y una moderna, y que me ayuden a construir el pasado. La antigua es la épica homérica conocida como la Odisea, y la moderna es de Scott Fitzgerald, que pudieran considerar la película The Great Gatsby, El Gran Gatsby, que se pudiera considerar como homérico como tal. Entonces, mi argumento básico es esto. Estos dos trabajos de 3000 años de diferencia tienen una construcción común del pasado, especialmente de la guerra destructiva. Y en ambos textos, los narradores, héroes, tienen que sobrepasar el pasado para lograr un retorno. Entonces, en la primera idea, el pasado fatal de la Odisea y lo que se necesita para los humanos en el contexto del tiempo. Las mujeres en la literatura tradicional oeste se presentan como monstruos y las sirenas se consideran para el arquetipo. Medio pájaro, medio humano se consideran estas sirenas. Sus canciones de sirenas se consideran como algo que nadie sabe, pero todo el mundo quiere aprender. La razón por la que nadie sabe la canción es porque nadie sobrevive escuchándola, casi nadie. Odiseo sí vivió para contar su historia. El episodio de Sirena se puede resumir como es lo siguiente. El Odiseo y su equipo llegan al lugar donde está la sirena. En un lugar misterioso, ellos se tapan los oídos y van cerca de la costa. Las víctimas se alejan de ellos y ella canta, ven aquí, Odiseo, famoso por tus palabras, tu gran gloria termina, detén tu barco, cada uno pasa aquí para escuchar el dulce sonido de tus voces. Y a Ulises no nada más experimenta un gran placer, sino que también va a tener más conocimiento que antes. Sabemos todo lo que pasó en Troya y todo el sufrimiento causado por los dioses, los insurgentes y todo lo que en la tierra nos tratados. Y si poder resistirse a la sirena, trató de liberarse, pero eso solamente lo vincula todavía más. Los académicos han luchado por mucho tiempo con preguntas sobre el canto de las sirenas, como si es su misma voz la que lo está encantando o el encanto viene de lo que ellos cantan, de cómo ellos mueren, se les olvida comer, o si es la sirena la misma la que se comen a sus víctimas. Las sirenas o musas lo saben todo o es una promesa falsa, solo para atraerlos. Un enfoque de influencia es que el análisis 1979 de Pietro Pucci, que tiene lecturas más informadas para Pucci, las sirenas son las gemelas malvadas de las musas y le llaman a la nostalgia de Odiseo. Como dicen, por eso su canción los saca de la Odisea para llegar a la isla. Para llegar a casa tiene que superar su pasado. La canción de Sirena es una invitación para vivir en el pasado. Y ese es el tipo de muerte. Y con eso el viajero se olvida todo y se acuerda y debe recordarlo todo. Necesita volver a recordar para poder regresar a casa. El gran peligro es estasis que se representa por estas alas. Freud habla de neurosis, que es una verdad que se deja atrás para
para lidiar batallas. Y esto representa la descomposición. Es un comentario de muchos guerreros. El trata de buscar ayuda. El peligro es universal. Todos los hombres, incluyendo a Odiseo y a su tripulación, están sujetos a promesas falsas. Las sirenas devoran a cualquier hombre vivo que se acerque. Las sirenas tientan a este héroe de Homero por que quieren, bueno, lo hace revivir en una fiesta donde beben y al llegar a la tienda de campaña de Aquiles, los héroes de Homero viven lo que se le llama pasado épico, donde estamos hablando de que la inmortalidad se vuelve una señal de algo. La búsqueda de gloria futura puede estar presente y no puede encontrar a su querido hijo Héctor. Y de igual forma, Aquiles para resolver esto tiene que detenerse en buscando a sus ancestros, que significa que aquel que tiene la gloria Cleos de los ancestros para definir este peligro es una dificultad para moverse con el tiempo. En ese sentido, la Odisea implícitamente critica la idea de traer tanto del mundo occidental. Es una crítica del mundo actual. Esto implica que si el mismo poeta escribió ambos, esto abre la posibilidad de una competencia entre los dos poemas. Tal vez un poeta domesticado revisa su visión mundial, pero si el pasado épico se presenta como peligro, ¿qué nos dice de la épica de Homero? ¿Cómo esto juega con la década pasada de los académicos? Y en breve creo que esto puede enriquecer nuestro entendimiento, estas preguntas, al tener nuestro enfoque en tres ideas. 1. Narcisismo. Ellos apelan a la vanidad de Odiseo y no prometen cantar sobre el pasado de alguien más. Nos interesa a nosotros mismos y nos importa vivir nuestras vidas, sobre todo en elementos de gloria. Entonces sucumbimos a esta tentación, ya sea porque transpiramos su propia reflexión o porque estamos reflejando el pasado. Es una versión del mito de Narciso. Es la muerte por autoabsorción. Siegfried Bashwells le llama a esto el encanto. Segundo, la nostalgia. Nostos y viene de las palabras nostos y algia. Es el dolor prolongado por la ausencia de casa, de estar en casa. Y el recuerdo de regresar a un tiempo anterior. Es el dolor que percibimos no solamente del pasado, sino también por poder revivirlo. Los héroes homéricos son nostálgicos en este sentido, pero el pasado siempre es más verde del otro lado. Y la semiótica idéntica. Para el crítico literario Roman Jacobson, esto está marcado por la ambigüedad y el carácter absorbente. Para Humberto Eco, estas son las cualidades de un lenguaje edénico, la semiótica edénica. El tentador, como el Edén, proporciona o promete conocimiento con el color verde. En la traducción de la Odisea de Robert Fitzgerald, también habla de un espejo verde. También en el Gran Gatsby, cuando se ve atraído por el pasado, lo hace en términos idénticos con la luz verde. Sherry Klein, que dice que solamente leyó a Homero cuando hizo Gran Gatsby, pero también creemos que tiene más influencias. Vemos una fijación en el pasado de parte de Gatsby. Y esto no se conecta con el mundo de hoy. De hecho, es Fitzgerald el que adapta la promesa de la canción de la sirena, sobre todo de la relación de Gatsby con el tiempo.
Gran Gatsby hace eco del episodio de las sirenas de formas muy similares, con esta isla muy engañosa que se reduce a cenizas, a veces con la ayuda del viento que vuela a favor. Tenemos la promesa de un gran momento y la cita es: el viento de la ventana nos lleva a un camino de colores creando sombras. Aquí el héroe Nick canta, bueno, desafía a las sirenas de la misma forma que lo hace Homero. La conexión más profunda entre las sirenas de Homero, lo que más me impactó es la atracción fatal por el pasado, como la generación perdida de Odiseo después de la caída de Troya. Gatsby no puede regresar a casa después de la Primera Guerra Mundial. Y esto es porque emerge del pasado heroico y cae en muerte por nostalgia. Pero Daisy no es que sea un monstruo. Al crear su propia narrativa homérica, regresa como este navegante atascado en el pasado y hace su propia versión. Como la canción define a las sirenas, también la voz de Daisy lo define. Así es la voz que representa a la sirena. Y Nick conoce su efecto en todos los escenas en la que aparece. Le llama atractiva, que le murmura una voz musical atractiva, asombrosa, encantadora, prometedora, llena de dinero, no sincera. Se siente atraído físicamente. Es tan cautivante que solamente se puede enfocar en el sonido de la voz, no en su sentido. En Gatsby, sobre todo, el sonido tiene un efecto físico. Diciendo, pues al decir algo, al murmurar algo en su oído, se da dando que su voz tiene estas fluctuaciones que lo atraen y con la voz mueve muchos hombres. El esposo de Gatsby, Tom, hace que caigan, bueno, que él caiga también a sus pies. Afecta a todos los hombres que están alrededor de ella. Como la canción de la sirena, su voz está llena de promesas. Es una dicha que nunca viene. Después Nick ve mucha emoción en su voz, un susurro para esperar, le promete cosas muy emocionantes en la siguiente hora. Gatsby sucumbe a la promesa por su naturaleza, es un adicto a su voz, pero hay algo hermoso sobre esto porque tiene un don extraordinario de la esperanza, una prontitud romántica. Su promesa son una pareja fatal. Lo que Gatsby quiere es volver a hacer las cosas de manera cósmica. La palabra tiempo aparece 85 veces en el texto más que la voz. Muchos de los personajes tienen esta relación muy rara con los calendarios, con el tiempo. Él conoce a Daisy 5 años antes de que comienza la historia, supera la guerra y cuando regresa está casada con Tom. Cuando la persigue dice, pues no se puede repetir el pasado. Claro que se puede repetir el pasado. Ese pasado el que estamos viendo a las sombras, que está al alcance de mi mano y dice, voy a arreglar todo como era antes. Eso, recordar en el pasado, informa una serie de gestos fallidos que influyen en la personalidad de Gatsby. Se estira la mano de manera desesperada, tratando de salvar un fragmento de su amor. Él sabía que había perdido su amor, el elemento permanente. Al estar en este muelle, vio su sueño tan cerca que no lo pudo alcanzar. No sabía que ella estaba detrás de él. Como Nick dice en la última fila, en la última línea. Él está viendo de manera incorrecta el pasado. Lo que quiere Gatsby está fuera de su alcance porque ya pasó. En el párrafo de cierre tiene este motivo y su esperanza no conquistable es como el sueño americano.
Describe el efecto de esto como encantador, atractivo, que utiliza repetitivamente para describir su voz. Antes de que muriera Gatsby en la isla, escuchó esos susurros de las sirenas como los navegantes cuando llegaron al Nuevo Mundo. Y las sirenas eran el equivalente de Odisea era el equivalente de la voz de Daisy. Daisy hace que él se vuelva un navegante tonto, pero es una propuesta completamente simbólica. América también introduce una esperanza imposible, con un estilo de vida, un carácter nacional, casi casi una religión. La canción de Daisy tiene un poder por sobre todos los tiempos y también influye en todo América, como con los europeos. Gatsby utiliza su dinero para escapar de la historia, pero otros americanos escapan de la historia para hacer dinero. El nuevo mundo también es el color del efectivo, por lo tanto, son pocos los que sobreponen al tiempo. La determinación para vencer el tiempo ha hecho que muchos inmigrantes pongan su esperanza en las manos incorrectas. El temor a la oscuridad no es por el pasado, es porque ha condenado a tantos en el sueño americano, a el vivir más allá de los límites del tiempo. Nick sobrevive para contar esto porque está inmovilizado y se habla del tabú del incesto y Gatsby y Tom, al estar enamorados de Daisy, hace que él pueda utilizar esta máscara pudiendo experimentar la voz de la sirena sin caer muerto. Como Odiseo, Nick cuenta la historia de iniciación y contando cómo puede regresar a casa. Quiero concluir dos cosas. Primero, no quiero sugerir de que fue un análisis completamente exhaustivo, pero sí quiero decir que si Fitzgerald tomó prestado las imágenes de las sirenas de Odiseo, también, bueno, sabemos que leyó la Odisea y sabemos que también puede haber hecho las cosas similares a Ulises de James Joyce. Luego, hablando de la condición humana, al ser tentado por las sirenas, Odiseo y Gatsby tienen una comparación también con Narciso, que se enamora de su propio reflejo. En ambos textos, las sirenas tienen una voz que es encantadora, pero no sincera. En ambos, los héroes se encuentran varados en estas islas. Ambos americanos griegos construyen su pasado bueno, y y llevan a cabo, tienen hábitos, costumbres muy parecidas y que están condenados por el amor. En ambas narrativas, los eventos están determinados por diferentes em, travesías, por el pasado, están marcados por el pasado. El pasado representa no la realidad, sino el deseo de regresar a esa esperanza individual. Este paralelismo me sugiere que la sociedad moderna comparte mucho con el pasado. Lo semiótico el error del espejo verde es comparable. El pasado es una tentación que no podemos resistir. Y en ese sentido, la nostalgia simboliza la condición humana también. Tenemos también cuerpos en forma de bestias y la voz de la sirena nos ama de nuestra capacidad trágica de sucumbir. Y bueno, ese es el fin de mi presentación. Gracias. Dejo de compartir pantalla. Gracias, qué idea tan interesante. Hay mucho entusiasmo por tu comparación en el chat, como lo podrás ver. No puedo ver el chat, pero mucho entusiasmo.
Ok, mencionaste el contexto, la tradición literaria del monstruo tempestuoso, el arquetipo de la sirena, por ejemplo. ¿Qué es lo que te viene a la mente como otros resultados de ese arquetipo con los que podrías compararlos? Buena pregunta. Obviamente hay arquetipos en la Odisea. A ver si la bruja, me viene a la mente Calipso también, como si no es un monstruo, pero engaña al héroe con su encanto. Lo veo muy cercano. Es una de las. Se refiere a Homero, a Dante. Bueno, yo diría que definitivamente Cersei y Calipso ambos se presentan como mujeres engañadas, tentadas, bueno, que son tentadoras, que primero se presentan bien, pero engañan. Calipso, bueno, por ejemplo, Odiseo está cautivo en su isla por 7 años, entonces creo que probablemente sean los mejores ejemplos que podría pensar de estos arquetipos de sirenas. Tenemos una pregunta también sobre sueño americano y cómo eso encaja en toda esta narrativa. Cuando hablas de Nostos, hablas de el sueño del pasado de alguna forma. Y el sueño americano, que es algo que Fitzgerald quiere hacer referencia, es en alguna forma lo opuesto, es el sueño del futuro imposible. Entonces, ¿cómo encaja todo esto? Fitzgerald haciendo esta comparación, creo que probablemente menciona el punto de que eh, la promesa americana es una cosa, y el mundo es seductor y engañoso, es un sentimiento temporal. Y detrás del nuevo mundo tenemos estas cenizas en el mundo de Gatsby. Como Daisy es el llamado de la sirena a América, es más bien más un sonido que un sentido. Entonces es algo vulgar de cierta forma. Es merecedor y es como el sonido del dinero, yo creo. Entonces, en segundo término, los americanos como Gatsby tienen esta relación fraudulenta con el tiempo, porque problematizan tal vez el tiempo y vivir en el futuro en vez del presente es tan racional como tratar de vivir en el pasado. Y la idea americana de que puedes cambiar el pasado reinventándote a ti mismo, como Gatsby trata de hacerlo y ser diferente, más diferente que antes, está mal, porque finalmente pues, sigue siendo el mismo aunque te cambies el nombre de Gats a Gatsby, cambiando la historia de tu origen y diciendo que fuiste a Oxford. Entonces creo que para terminar lo que quiero decir, tal vez los americanos no quieren renunciar al pasado, pero sí viven de acuerdo con el pasado. En el sentido de tratar de escapar a esto como Gatsby, creo que esto se relaciona mucho con el sueño americano, por lo menos como Fitzgerald lo concibió hace un siglo. Me interesa mucho en qué es lo que captó tu atención en este espejo verde. Me parece muy atractivo como lectora de Great Gatsby y que no lo había comparado con el Nostos de Odiseo. ¿Cómo llegaste a eso en tus lecturas? Leí Great Gatsby en la clase de inglés en el 10.º año, justo después de la Odisea, la tenía en mente. Entonces creo que lo primero que me llamó la atención fue esta alfombra roja, vino esa frase porque Mike Fitzgerald habla de eso todo el tiempo. Entonces cuando vi, bueno, este espejo lo conecté con Homero y todo lo que se relaciona en lo que vi con Homero. La forma en que la voz de Daisy se presenta en una de las primeras escenas, eso me llamó la atención, porque hay un poema sobre sirenas.
Entonces tuve un poco de estudio, tuve que estudiar un poco en clase, inmediatamente reconocí la forma en cómo se describía, de que era algo atractivo, que lo atraía, podía atraer físicamente, cambiar las cosas alrededor, no en el sentido específico. Eso, bueno, conectó mucho conmigo. Y es una comparación de Daisy como sirena. Y después hice un poco de investigación en Fitzgerald. Seguramente leyó una, o sea, supe que leyó Homero, que no nada más leyó Homero, más bien. Empecé a buscar otras referencias relacionadas con Homer y el Great Gatsby. Y eso me llevó a Nick Gatsby, su conexión con Odiseo, el poder superar a la sirena, el hecho de que no se ahoga, pero Gatsby sí es esta versión que, bueno, se siente muy tentado para escuchar los secretos de Troya. Y cuando Gatsby trata de repetir el pasado, y como mencioné, pues se queda en el pasado. Sí, el sentimiento de Odiseo. Muchas gracias por tu plática, fue una presentación muy interesante. Gracias por unirte a estas presentaciones.